2 minutos para las 4 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Directos en Red, ya saben, el formato de Granada Digital para trasladarles, para llevarles a sus casas la actualidad de Granada, de todo lo que nos acontece y también a los personajes más destacados de esa actualidad. Nuestra invitada de hoy es una mujer, seguro que ustedes que ya la estarán viendo en pantalla la reconocen, la conocen muchos de ustedes. Ella es filántropa, es empresaria, es mujer de negocios y también es escritora. Es una de las 10 mujeres españolas más influyentes para los negocios en América y una de las mejores conferenciantes de habla hispana del mundo que me fallaba. Perdonen, que me fallaba la voz. Su presencia en medios como The Guardian, Vanity Fair o Vogue la acreditan como una mujer, como decimos, influyente, y el próximo día 31 de mayo a las 9 de la mañana estará en Granada para los problemas del directo y de no tener agua. Decimos que estará en Granada a las 9 de la mañana para presentar su último libro, que se titula Todos tenemos una historia que contar. En el Palacio de Quintalegre será en ese maravilloso entorno de la Avenida de Cervantes. Ella es Visila Bococo, a la que, si la voz me lo permite, aprovecho para saludar. 4 de la tarde aquí, pero Visila, buenas tardes. Buenos días para ti, ¿no? Porque allí estás atendiéndonos desde Nueva York, son las 10 de la mañana, ¿no? Exacto. Buenos días, Miguel. Para mí son buenos días, para ti buenas tardes y para los oyentes, bueno, pues dependiendo de dónde estén, pues buenos días o buenas tardes. Bueno, pues seguramente según la ubicación habrá quien, a lo mejor alguno incluso, para algunos son buenas noches. Visila, bienvenida y gracias por estar aquí. Te lo agradecemos en los directos en Red de Granada Digital. Para nosotros todo un placer que una personalidad con la trayectoria que tú tienes nos atienda hoy aquí en Granada Digital. Nada, estoy feliz de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Tienes esa presentación del libro en Granada, ahora estás en Nueva York, pero nos comentabas, pronto estarás en España, varias ciudades que vas a visitar y una de ellas es Granada el día 31 de mayo. Cuéntanos un poco en qué punto, en qué momento estás de tu carrera o en este caso de la presentación del libro y cómo va todo. Bueno, pues el libro salió en febrero, a finales de febrero, y ha sido, pues la verdad, un camino súper bonito de transitar, porque esto me ha permitido estar por toda España prácticamente. Esta va a ser la tercera parte de la gira. Ya hemos hecho una primera parte que cubrió la primera quincena de marzo, luego hemos seguido pues en este mes de mayo. Ya llevamos otras partes, también hemos estado en el norte de España, hemos estado pues eso, en Galicia, hemos estado en País Mm. Vasco y ahora pues tocaba el sur, así que Granada es una de las ciudades más bonitas que tiene España y a la que me encanta regresar, así que estoy súper feliz de poder pues, prácticamente, pues, la última parte de la gira va a ser por ahí. Entiendo por lo que dices que has sido asidua a Granada, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de estar varias veces, siempre por trabajo, pero bueno, espero poder disfrutarla también, ¿no? Que siempre es un buen sitio, aunque sea para ir a trabajar, siempre es un buen sitio al que visitar. Desde luego, damos fe. Lo que pasa que nosotros no tendría credibilidad si lo dijéramos, porque somos de aquí. Visila, este libro el evento en el que lo presentas va a beneficio de una asociación de aquí de Granada, de Alfa Manhayer, y además lo que se recaude también va, me comentaban, a beneficio de qué exactamente. Bueno, este evento en concreto va para esta organización, estos beneficios, Ujú. pero los beneficios de la venta del libro sí que van destinados para una organización que se llama Visila Bococo African Literacy Project, que llevamos desde hace más de 10 años haciendo bibliotecas en África. Entonces, los beneficios serán para una biblioteca que tenemos prevista en Senegal, una en Costa de Marfil y otra en Ruanda. Así que bueno, pues tanto este evento que vamos a hacer, pues también tiene un fondo solidario, y el libro en sí, la persona que compre el libro que sepa que también está, pues eso, construyendo una biblioteca. Desde luego que eso tiene también que incentivar y que motivar por esa perspectiva social, qué tan importante es, sobre todo en un tiempo donde parece, ¿no? Y tú que has viajado mucho por el mundo y has estado con muchos proyectos, que cada vez hay una mayor despersonalización y que cada vez hay más egoísmo, ¿no? Y menos capacidad para entender el mundo como un concepto global.
Hombre, yo creo que los problemas de cualquier lugar nos afectan a todos, porque esto es lo que tiene la globalización, con lo cual yo creo que sí que es cierto que tenemos que tomar toda responsabilidad de los temas sociales. No es una cuestión a resolver solamente por los organismos públicos e institucionales, sino que si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena para contribuir a que tengamos una sociedad mejor, aunque sea simplemente pues desde tu barrio, desde tu finca, desde mantener las cosas bien limpias, ¿no? Yo acabo de regresar de Colombia anoche y, pues, he visto, por ejemplo, cómo un barrio que tenía una situación muy complicada, ¿no? Y alguna Ujú, gente pues quizás conoce lo que es la Comuna 13 en Medellín, pues un lugar donde hubo muchísima violencia y esto se ha regenerado a través del arte, a través del emprendimiento y como ahora pues se ha convertido en un centro turístico cuando antes era un sitio donde la policía ni siquiera entraba ujú, porque era un sitio tremendamente peligroso, ¿no? Quien haya escuchado de Pablo Escobar, pues sabe que ahí fue donde pasaron muchas cosas, ¿no? Así que ujú. yo creo que todo el mundo tenemos la responsabilidad pues de mejorar la situación de vida porque todo nos afecta, ¿no? La persona que tenemos al lado, si no miramos hacia otro lado y seguimos nuestra vida de una manera muy individual, de una manera u otra al final nos va a afectar, ¿no? Lo que vive el otro. Ese efecto mariposa, ¿no? Justo Exacto. hablabas de la Comuna 13 de Medellín, un barrio que ha conseguido darle la vuelta a su situación. Antes comentábamos, los beneficios del libro irán a parar a la asociación Alfa Almanjayar, que aquí en Granada hace una importante labor de trabajo en un barrio que parece que no debería, pero es de los más demográficamente poblados y parece que se queda atrás. Tiene problemas estructurales, lo comentamos mucho en Granada Digital, hemos tratado y tratamos en profundidad este tema, por ejemplo, con los cortes de luz. Y Ujú. hay una sensación de cierto, en ese sentido, en otros no, pero en ese sentido de cierto abandono institucional. A mí me gustaría, una persona como tú que ha viajado, que ha tratado con muchos agentes sociales, ¿esto cómo puede revertirse? ¿Qué hay que hacer en estos casos o qué Bueno, líneas hay que empezar a desarrollar? tiene que haber una colaboración entre los organismos públicos y la sociedad civil, ¿no? Es decir, Ujú, esto no lo puede hacer las personas solas, sino que yo creo que es algo que prácticamente hay que conciliarlo, ¿no? Y tener una misma dirección, porque si no es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que se impliquen, porque todas estas personas pueden contribuir muchísimo a la sociedad, entonces no hay que dejar a nadie detrás, ningún barrio es menor que otro, ni menos ujú, que otro, y creo que eso como sociedad, creo que esto es para el beneficio de todos, ¿no? Que este ujú. barrio realmente pueda resurgir y que tengan opciones de poder vivir la vida que ellos quieren y estar tranquilos y ser felices en sus barrios, pues creo que eso contribuye al bien de toda Granada. Así que no creo que haya que cerrar los ojos a estas situaciones, sino todo lo contrario, poner la mirada en estas situaciones y que desde luego se envuelvan pues todos los agentes de la sociedad que tienen la influencia para poder cambiar las cosas, ¿no? Ujú. Y sobre todo contribuye al equilibrio demográfico y al equilibrio social Ah, de una ciudad en exacto, este caso. Vamos a hablar ya del libro, si te parece, que se llama claro. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál era la historia que tenía que contar Visila Ojo? Bueno, pues yo creo que es la historia de muchísimas personas. Creo que las historias son universales, las historias nos conectan y una de las cosas más interesantes que me ha pasado a través de ir por diferentes ciudades es cómo las personas me han transmitido que al leer el libro pues se han sentido reflejadas en esa historia y esto lo he recibido pues desde jóvenes que estaban perdidos en una época donde no sabían muy bien qué hacer. En el libro reflejo esa historia de una persona que tiene una crisis de identidad, que es negra, pero es la única negra en todos los colegios a los que va. Sus padres son de Guinea Ecuatorial y llegan a España en una España donde no había diversidad y cómo pues ha tenido que saltar diferentes vallas y cómo el ser negra mujer, bueno, pues ha tenido pues diferentes situaciones con las que lidiar y cómo esa manera de pensar muchas veces desde la víctima nos puede hacer muchísimo daño y ser víctimas de nuestras historias familiares o bien podemos utilizarlo como ventaja, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de sentir las cosas, ¿no? Y es lo que yo digo siempre, puedes elegir estar en modo víctima o elegir en modo creador, ¿no? Y ahí Mm, empezar a crear la vida que tú quieres. Entonces, mi invitación no es solamente a que la gente lea mi historia, mi invitación es a que todo el mundo revise su historia y que vea que dentro de esa historia hay momentos, como todos, de sombras y de luces, pero que lo importante no es la historia que hayas vivido, lo importante es la historia que estás por vivir. Y ese, cada día que empieza tienes la oportunidad de escribir una nueva historia.
Lo que sí que es verdad es que a veces esto de víctima, creador, a veces es difícil, ¿no? Hay entornos y entornos que hay gente que se lo pone muy difícil, la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que, por supuesto, para mí no ha sido fácil y que en mi entorno también me decían que no podía, que era muy difícil. Fíjate, no hay negros aquí, ¿cómo tú vas a aspirar a todo eso, no? Valencia, ¿no? Para que nos Sí, entendamos, ¿no? Tú eres de sí. Valencia y ese era tu entorno en este caso. Vale. Exacto, era mi entorno. Y no solamente a veces tienes el entorno de tu colegio, tu universidad, de tus amigos, sino también a veces en tu propia familia. Hay personas que pueden llegar a pensar esto, ¿no? Ujú, Y yo pienso que tenemos que quitarnos esas cadenas que nos limitan, ¿no? Y empezar a pensar en que también hay una parte que sí, es cierto que es muy difícil y que las puertas no se abren así a la primera, pero si ujú, no se abren a la primera hay que derrumbarlas, ¿no? ujú, Y eso, pues al final seguramente se puede hacer creyendo en uno mismo, ¿no? Y ujú. esa creencia, esa fe en uno mismo, pues es al final la que te mueve. Y si tienes pasión y si crees en ti mismo, puedes cambiar las cosas. En ese momento en el que derrumbaste la puerta, ¿fue el gran cambio en tu vida? ¿Fue el momento en el que, como sabemos y hemos leído, saliste de tu zona de confort o fueron etapas Han sido disociadas? diferentes etapas, ¿no? No ha Mm, sido una etapa solo, ¿no? Yo creo que cada etapa te lleva a una, ¿no? Pasamos por pues, la primera etapa pues, de la adolescencia, donde estás muy perdido, hago una carrera y luego no encuentro trabajo en ningún sitio, hago muchísimas entrevistas y nadie me coge en ninguna entrevista porque, fíjate, en los años 90, ¿no? A principios de los 2000, pues en las empresas no se veía como valor el coger a una persona distinta, ¿no? Es mm, decir, la gente buscaba una empresa homogénea. Y ahora mm, nos hemos dado cuenta con el tiempo que las empresas diversas generan muchos más beneficios, generan que haya más conocimiento transversal. Para los tiempos en los que corren ahora mismo, donde vivimos en un mundo de tanta incertidumbre, tener personas diversas entre las empresas supone una ventaja competitiva, pero eso antes no se veía así. Con ujú, lo cual yo tuve que venderme. Entonces creo que también en el libro hablo de cómo venderse a uno mismo, ¿no? Y ujú, cuando te haces esa pregunta, ¿no? ¿Cómo venderse? Porque la gente muchas veces nos da mucho miedo vendernos a nosotros mismos, pero nos estamos vendiendo desde que nos levantamos de la cama. ¿Sabes? ujú, Todos los días entras en tu trabajo y te estás vendiendo, vendes tus ideas, vendes el que te tengan pendiente en tu trabajo y que contribuyas con tu trabajo, ¿no? El que te cojan en una empresa. Estamos todo el tiempo vendiendo. Hasta total. tu actitud vende. Si eres una persona que eres cenizo y que llegas a trabajar hecho polvo y que fastidias el ambiente, pues en realidad no estás vendiéndote bien, ¿no? Y sin embargo, Ujú, cuando eres una persona alegre, contenta, que siempre tiene ideas y que nunca le duele nada y que siempre está todo dispuesto a todo, pues eso hace que generes una mejor relación con las demás personas que te rodean. Es decir, que yo creo que eso es un poco lo que yo he hecho, ¿no? ujú, Tratar de ser mi mejor versión y venderme. Y la pregunta siempre es, ¿tú te comprarías? ujú. Pues es una pregunta que todos seguramente nos tenemos que hacer. Esa pregunta te la traslado al libro. ¿Qué historia, cómo animarías a una persona que, por ejemplo, siente que tiene una vida muy plana, que está vacía? ¿Cómo animarías a que busque en su interior para contar esa historia que todos tenemos que Pues contar? mira, al final creo que es un trabajo de crecimiento personal, ¿no? Mm, Todo es de dentro a fuera. Es decir, muchas veces estamos buscando fuera lo que está dentro y estamos pensando, a ver, ¿quién me saca de de este fondo donde estoy, ¿no? Y entonces ujú, pensamos, tenemos toda la mirada ahí. Entonces buscamos el terapeuta, buscamos esto, buscamos un montón de situaciones, entretenimiento, y donde está realmente el regalo es ese viaje interior, ese autoconocimiento, y ahí es donde tú descubres lo que no te gusta de ti, que eso es lo que ujú, muchas veces no queremos mirar. Estamos todo el día súper entretenidos porque no tenemos el tiempo de mirarnos a nosotros mismos. Y ujú, al final yo pienso que tú te tienes que convertir en la persona que quieres ser. No es lo que haces, sino quién eres. Tu vida ujú, solo cambia cuando tú te conviertes en ese ser. Entonces, si tu vida no te gusta, te tienes que convertir en la persona que te gustaría que viviera la vida que tú quieres vivir, ¿no? Si quieres emprender, tienes que pensar como un emprendedor, comportarte como un emprendedor. Tú puedes estar deseando mucho y estar triste y decir, ay, no me gusta mi trabajo, estoy hundido y tendría esta idea. Pero si tú no piensas, te comportas, te mueves, ujú, sientes como un emprendedor, no sales de ahí. ujú. Entonces, primero es ser para tener y hacer. Antes de pasar también un poco, porque el tiempo es el que tenemos, es limitado. Antes de pasar
al bloque un poco también para comprender y explicar a los espectadores tu biografía. Quería preguntarte también un poco por todo este tema que venimos tocando desde que ha comenzado la charla del racismo, un tema que está muy vigente. ¿Tú has sentido, sientes todavía comportamientos? Porque, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo de amigos o amigas que tengo que dicen, yo soy una persona racializada, soy de Salamanca de toda la vida y a mí me siguen preguntando, oye, ¿pero de dónde eres? ¿A ti esto te sigue pasando? ¿Tú Todos notas los días. estos estigmas en la sociedad? Mira, la pregunta que me hacen todos los taxistas, nada más llegar a aterrizar en España, ¿y usted por qué habla tan bien español? ¿No? Y digo, no, es que soy de Valencia, pero ¿de verdad de Valencia? ¿Pero Valencia de dónde? ¿Valencia de Venezuela? ¿Valencia de...? No, no, Valencia de Claro, hay España. una Valencia en Sí, Venezuela. exacto. Y entonces la gente tiene una tendencia a pensar que tu color de piel no está relacionado con una nación. O sea, yo me he vestido de fallera y es como, oh, una fallera negra, ¿no? ¿Qué es esto? Mm, Bueno, pues es que soy súper valenciana y me gusta mi cultura y ya está. Entonces, el de estar siempre justificando, que es un poco lo que me ha pasado siempre, el justificar de dónde soy. ¿No? O mm. sea, y al final ya eres negra, pero no tan negra, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué Sí, sí, sí. significa eso, no? Para Sí, las personas. Entonces, sí que es cierto que ese microrracismo existe, ¿no? Y mm, que además no es, digamos que no es consciente, es mm, totalmente inconsciente. Pero es mm, porque realmente no estamos educados en la diversidad y a entenderla. Y mm, esto solamente se puede entender desde la empatía. mm. Desde no solamente ponerte en los pies del otro, sino si yo me pusiera los zapatos de esta persona, me apretarían o me vendrían Totalmente, grandes. Es decir, totalmente. ponerse en esa situación y como nos cuesta tanto ser empáticos y ponernos en esa situación, a veces pues no tenemos en cuenta este tema, ¿no? Y es muy Mm. importante pues que sintamos a veces pues que podemos hacer que las otras personas pertenezcan también a nuestra sociedad, que no solamente porque estén racializadas no forman parte de la sociedad, ¿no? Pues mi siguiente pregunta era cómo combatimos esos estigmas, pero creo que más o menos lo has dejado claro, ¿no? Aprender o educar en la diversidad, que me ha Sí. gustado. Subrayo esa expresión. Para cerrar este tema, no sé, tú eres de Valencia, ayer precisamente en el estadio del Valencia me estalló un episodio, estás al tanto, imagino, con el futbolista del Madrid, Vinicius Junior. Él dice que emitió un comunicado diciendo que España es un país racista, en cierto modo. No dijo España, dijo la Liga, no tengo la textualidad, pero hizo una cierta generalización. ¿Tú crees que entiendo que España no es en sí mismo un país racista, pero hay más que avanzar, tú que has viajado con respecto a otros países de Europa o de nuestro entorno? Bueno, yo creo que en todos los casos, yo vivo en Estados Unidos, donde aparentemente puede parecer que esto lo tenemos mucho más superado y no es así. Es decir, Mm, esto es un tema universal, mm, este tema, ¿no? Y creo que como mm, sociedad en general, no es un tema de España, es un tema que tenemos como sociedad que resolver y entender que todos somos seres humanos y que hay una raza que es la raza humana por encima de todo y que dentro de esas diferencias hay mucha riqueza también. mm, Y creo que cuando seamos capaces de ver la riqueza, la diversidad y tal y como es la naturaleza de diversa, ¿no? Hay tantos diferentes árboles, frutos, todo, pues también hay muchos tipos de personas mm, y ¿por qué no sentir que todas las personas tienen su valor? mm. Hablemos de negocios. Has sido expresidenta de la Cámara de Comercio de España, tienes una gran cantidad de proyectos, estás considerada una de las 10 españolas más influyentes en el mundo de los negocios en América. Esto, imagino que hay un momento en el que partes de cero y cómo se va construyendo, porque claro, el mundo emprendedor y la semilla de emprender es algo que también tenemos muchos que ponernos las pilas, ¿no? En España. Parece Pues mire, como que siempre nos cuesta un montón. pues yo, mira, como hija de inmigrantes tenía muchísimo miedo porque uno va buscando la seguridad económica y en mi Mm, cabeza, desde luego, no estaba el emprender, porque el emprender, lógicamente, da mucho vértigo, ¿no? Porque mm, nunca tienes una seguridad y yo tengo que aprender a vivir en una montaña rusa constante. Pero mm, creo que hay un miedo a emprender, hay un miedo a no tener dinero, a que no salgan bien las cosas y a veces mm. nuestro entorno, que en España además el emprendedor ha sido siempre como una figura así, este tío muy raro, ¿no? Es emprendedor, ¿qué es esto, no? Entonces esto de Totalmente. emprender no era algo
común y natural en nosotros y de hecho en España el emprendimiento no hay unos apoyos enormes como pueden haber en otros países donde el apoyo al emprendimiento es muy grande y el emprendedor tiene muchas ocasiones para empezar y caerse de nuevo. Entonces yo creo que Mm, el grave problema es por qué no hay más emprendedores en España, por qué se tiene tanto miedo a emprender. La diferencia es que hay un estigma frente al fracaso. Yo mm, creo que lo que me he podido quitar con el tiempo y lo que me ha hecho emprender es ese estigma al fracaso, que si me equivoco no pasa nada, que si caigo, me arruino, no pasa nada, puedo volver a empezar. Y ¿Cuántas veces? eso, pues No, mira, perdona. lo he hecho bastantes veces, ¿sabes? Es Ujú, decir, y no sé si serán más las que tenga que hacerlo, ¿no? Pero sí que tengo que empezar. Y creo que además siempre nos preocupamos por los por qué nos. ¿Por qué no mm, debería emprender? Entonces yo me pregunto los por qué sí, ¿no? Y cuando tu por qué sí es más grande que todo lo demás, ¿y qué busca un emprendedor en realidad? La libertad. El mm, emprendedor quiere la libertad de hacer con su tiempo lo que quiere. Y eso es a mí lo que al final me ha movido durante todo este tiempo y cada vez que me he caído he dicho, bueno, pues no pasa nada porque el precio que tengo que pagar por esa libertad es eso, ¿no? Y si me equivoco no pasa nada. Y bueno, perder dinero y empezar de cero, pues tampoco pasa nada. También es mm. cierto que la gente piensa que para emprender tienes que empezar con un colchón económico importante y no siempre es así, sino que tienes que dar, yo siempre digo, sueños grandes, pasos pequeños, aprende rápido. Ujú. Eh, Tomamos también nota, esa generación de ecosistemas muy importante. Quizá también está muy en la línea con lo que comentábamos de educar, ¿no? Hay que también educar en el emprendimiento. Entiendo, ¿qué proyectos, más allá de tu fundación y de las causas sociales, que son muy importantes y vamos a entrar en ellas de pleno en breve, pero qué proyectos empresariales actualmente son los que tienes vigentes, Mi Visila? proyecto empresarial es BBBS, que es una agencia básicamente pues, de desarrollo económico para apoyar a los empresarios que quieren hacer negocios, sobre todo en Estados Unidos, no solamente en Mm, Estados Unidos, pero sobre todo. Y mm, entonces, bueno, pues es crear su marca en Estados Unidos, es una consultora y somos embajadores de marcas de algunas de las empresas que quieren tener relevancia en este mercado y somos sus ojos y sus oídos en este mercado. Eso es uno de los grandes proyectos. Otro de los proyectos que también hacemos es educar en la diversidad a las empresas. Hacemos workshops especiales y generamos y somos consultores en materia de diversidad, pero una diversidad en sentido amplio. mm, Sobre todo nos llama mucho para también entender un poco qué es la inteligencia cultural y cómo introducir la diversidad desde el liderazgo hasta eh, los empleados generales de la empresa, ¿no? Así que esos son los dos grandes proyectos así empresariales que tenemos, que es prácticamente pues crear más líderes humanistas. Ajá. En este segundo punto me detengo. ¿Qué es lo que más detectáis que falta en esas organizaciones empresariales? Bueno, pues lo que falta muchas veces es que no entienden muy bien cómo todas las personas del entorno puedan contribuir. Es decir, yo siempre digo que la diversidad es que te inviten a la fiesta y la Ujú, inclusión es que te quieras quedar y que te saquen a bailar. Y entonces ujú, ahí es donde hay el problema, ¿no? Que sí que hay, a veces no sacan a la gente a bailar, es complicado. La gente tiene mucha reticencia en realmente, o sea, introducir la diversidad que sea real. ujú, ¿No? Está más en el libro o en los valores de la empresa, pero luego vivirlos es más complicado. Y lo que hemos notado es que muchas veces las personas consideradas minorías dentro de una empresa tienen más problemas para acceder a los puestos de responsabilidad. Entonces ujú. trabajamos mucho pues poniendo escaleras para que esas personas puedan llegar, ¿no? Y eso lo hacemos en todos los países del mundo. Por ejemplo, tenemos una empresa de Texas que nos llamó para hacer este proyecto en África porque tenían más de 30 países trabajando conjuntamente y tenían muchos problemas para entenderse entre estos diferentes países. También tenían los conflictos generacionales porque tenían más de 4 generaciones de personas trabajando en una misma empresa, hombres, mujeres, o sea, había una diversidad en un sentido muy amplio, diversidad de pensamiento, cómo introducir la discapacidad, todo este tipo de temas son los que tratamos. Te quiero preguntar también por tu fundación, la Visila Bococo African Literacy Project, para proyectos de alfabetización en África, ¿no? ¿Qué labor estáis desarrollando allí en términos generales y Sí. particularmente en este momento? Bueno, este proyecto empezó en el año 2010 y Mm, empezó un poco pues, con el fin de que en todos los sitios de África, en las zonas rurales donde no hay acceso a libros, una de las cuestiones más sorprendentes para mí fue que habían personas que nunca habían tocado un libro con las manos
imagínate, una persona que venimos de Occidente, para nosotros que hemos crecido desde que somos bebés cogiendo un Mm, librito, ¿no? Que nuestros padres nos han leído un cuento antes de ir a dormir, y que mm. haya muchas personas que nunca hayan tenido esa experiencia. Pues yo siempre digo que con un libro nunca estás solo, ese es el lema de la fundación, y lo que hemos querido es traer la lectura a estas zonas que están mucho más apartadas de la civilización en muchos casos. En África, pues hay kilómetros y kilómetros y kilómetros donde no hay nada. Mm. Y bueno, pues tenemos una biblioteca en Ghana, tenemos una en Senegal, perdón, en Senegal colaboramos y queremos construir en Senegal, pero tenemos también en Kenia. Acabamos de venir de la biblioteca de Kenia, que está en medio de la sabana africana, con elefantes, jirafas, todo por ahí. De cierto modo es Pero precioso, ¿no? Habla de es los algo, problemas estructurales que pueda haber, que no haya, pero en cierto modo debe ser espectacular, ¿no? no, no, es espectacular y siempre colaboramos con colegios porque ya tenemos a los niños, tenemos una en Zimbabue y tenemos una en Uganda. Y bueno, Mm. pues ahora el proyecto es pues seguir continuando hasta poblar pues África de bibliotecas, porque yo pienso que la educación no te da directamente el éxito, pero sí te da la opción de elegir. Y yo Totalmente. creo que eso es muy importante y queremos darle a la gente esa opción, ¿no? Pues para elegir, Visita Bokoko tiene muchos reconocimientos porque fuiste nombrada Citizen of the World por las Naciones Unidas en 2019, Ciudadana del Mundo, Premio Internacional 2019 de FEDEPE, Premio Mujer Ideal, Emprendedor del Año 2016, Líder Inspirador de 2015 por el Consejo de Jóvenes Líderes Africanos, la City University de Nueva York, Compromiso con la Excelencia Africana, Mujer del Mes Internacional. El currículum es impresionante, es brillante. Yo entiendo que el halago debilita, pero es que tenemos que tocarlo, ¿no? Es una trayectoria plagada de éxitos, casi telegráficamente, porque para no romper tu agenda, que sabemos que está muy plagada de compromisos, unas claves para ver si alguno también nos pueden dar algún año el Citizen of the World. Mira, pues yo creo que, ¿sabes? Esa expresión que dice que hay que bailar como si no te mirara nadie, ¿no? Porque bailas si estás feliz, pues así hay que como trabajar, ¿no? Como si no te mirara nadie. Y es así como yo he sentido que tenía que trabajar, ¿sabes? O sea, haciendo las cosas con la máxima pasión y con el máximo compromiso, y al final, pues todos estos premios para mí lo único que significan es pues una confirmación de que iba por el buen camino, pero también sí que tengo que buscar siempre la manera de ser humilde, ¿no? Y sentir que no soy los premios. También ha habido muchos fracasos en mi vida, también ha habido muchos momentos de equivocaciones y que no he hecho las cosas bien. Y bueno, y creo que es importante también reconocer lo que no hemos hecho bien, ¿no? Y de ahí se aprende, ¿no? Y de ahí he sacado muchísimos aprendizajes que al final sí que me han llevado a la otra parte, ¿no? Habría que también hacer premios, ¿no? Para cuando uno se equivoca, que sepa que Hay el que conjunto, celebrarlo también. todo, por celebrarlo todo, eso seguro, el conjunto de la sociedad está ahí. Se nos acaba el tiempo, me había apuntado, había hecho los deberes y me había apuntado varias citas que destacas. Hay una, como no nos da tiempo a todas, hay una que me ha gustado mucho. Siempre he creído que los abuelos y las abuelas son grandes maestros y bibliotecas repletas de historias y recuerdos que viajan en el tiempo. Qué importante, ¿no? Porque ellos se hacen cargo de nosotros cuando somos bebés, y qué importante uno no perder el origen, ¿no? Y retrotraerse siempre a esa gente que en parte somos... la sociedad funciona también así, ¿no? Uno trabaja, uno se esfuerza para que su hijo o su nieto pueda estudiar, y luego el resultado puede venir multiplicado por 10. Yo creo que sí. En África decimos siempre que cuando se muere un anciano se quema una biblioteca. Y Ujú. creo que todos esos ancianos, nuestros abuelitos, tenían tantas historias, ¿no? Y por qué no rescatarlas, por qué no, ahora que vivimos en una sociedad donde apartamos a los ancianos de la sociedad y ya no son valiosos, ¿no? Pero yo creo que sí, que tenemos que recuperar esos valores. Siempre digo que muchas veces miramos a África como que África hay que ir a salvarla, pero yo cada vez siento más que también tiene mucho que salvar al ser humano, ¿no? Porque el trato que hay hacia los mayores, hacia las personas, Mm. nuestros abuelos, ¿no? Las personas que tienen esas historias familiares, y las historias familiares nos construyen también. Así Mm. que no es, este libro está muy pensado también para hacer honor a mis abuelos, a mis abuelas, porque sin ellos yo no estaría aquí. Pues donde sí va a estar Visita Bococo es el Ujú. 31 de mayo en el Palacio de Quintalegre de Granada, un recinto espectacular,
donde vamos a tener la oportunidad de hablar de ese libro que nos presentas. Y allí vamos a estar. A ustedes les emplazo que vayan a conocerlo, que lo compren porque primero tiene una muy buena lectura y después pues colaboran con una buena causa. Y a Visila Bococo quiero agradecerle el que haya sacado media horita de su tiempo para acompañarnos en Directos en Red de Granada Digital. Muy bien, pues nada, Miguel, deseando veros, deseando estar aquí en Granada, tengo muchísimas ganas y nada, y muchísimas gracias por dejarme este espacio y también gracias a todos los oyentes. Gracias. Este espacio es tu casa. Y a ustedes, les esperamos, informados, recuerden, estamos en una semana clave porque el Granada puede subir el sábado, porque el Covirán se la juega el miércoles en el Palacio de los Deportes y porque tenemos las elecciones municipales. Sigan informados en Granada Digital y no dejen de ir a la presentación del libro de Visila. Muy buenas tardes. Gracias.